Continuando con las clases del curso de fisiopatología, las bases fundamentales de la enfermedad, muchachos, el día de hoy vamos a discutir sobre cardiopatía isquémica. Yo soy el docente Albert. Empecemos. El mecanismo fisiopatológico de esta entidad, si se llama isquémica, pues tiene que ver justamente con esta situación en la cual hay un aporte sanguíneo disminuido al tejido cardíaco, la isquemia. Esta isquemia se puede presentar porque va a haber un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno requerido por el tejido cardíaco. En ocasiones, el tejido cardíaco, los miocitos del corazón, requieren mayor aporte de oxígeno. Por ende, los vasos coronarios, específicamente las arterias coronarias, harán una vasodilatación o la perfusión o flujo sanguíneo en su interior aumentará para poder cubrir con los requerimientos que necesita esta célula. Sin embargo, cuando ese requerimiento de oxígeno no se llega a cubrir, decimos que existe un desequilibrio entre la demanda y la oferta del oxígeno. La principal etiología o causa de isquemia coronaria es la formación de placas ateromatosas. Hemos visto en una clase anterior cómo se da o cuál es el mecanismo fisiopatológico de la progresión o finalmente formación de una placa ateromatosa. Progresión de la ateroesclerosis desde una lesión inicial hasta lo que llamamos una lesión complicada. Bien, pasando por los diferentes estadios. Esto ya no es tema de discusión de la clase de hoy, porque todo molecularmente, cómo se organizan, dónde se presentan las células espumosas, todo ello ya lo has visto en la clase con el docente Ken. Esta patología, la ateroesclerosis, cuando se da en las arterias coronarias, pues va a disminuir la luz de los vasos sanguíneos y por ende va a haber menor flujo sanguíneo hacia el corazón. Finalmente, en la ateroesclerosis se va a formar una placa, un ateroma. Esta placa puede ser catalogada bajo dos parámetros, una placa estable o una placa inestable. Doc, ¿a qué llamamos placa estable? Cada una de ellas tiene diferentes características y peculiaridades. La más importante y las que las diferencia es la presencia de un endotelio intacto o la presencia de un endotelio erosionado. A efectos de explicar el mecanismo fisiopatológico de esta entidad que estamos viendo, una cardiopatía isquémica, necesitamos esta característica importante, que es si el endotelio no está preservado. Si no está preservado, se llama inestable. Por el contrario, si lo está, se llamará placa estable. Hay otras características patológicas o histopatológicas que tiene, ¿no? Como la gran cantidad o abundante cantidad de fibroblastos y células de músculo liso para el caso del estable, o la presencia escasa de estas mismas en el caso de la inestable. Un gran núcleo o abundante core lipídico y un escaso núcleo lipídico, entre otras características que pueden leer en pantalla. No nos interesa, solamente la presencia o no de lesión del endotelio. Podríamos decir que cuando tenemos una lesión complicada, obviamente el ateroma se ha roto, esto lleva a exposición de colágeno, y toda exposición de colágeno hacia la luz vascular lleva a desarrollo de formación de trombo, inicio de la cascada de coagulación. Ahí viene el inconveniente. Por ello, ¿qué decimos de una placa estable? Una placa estable es un ateroma, en que puede ser un fibroateroma, pequeño, mediano o de gran tamaño, pero al fin y al cabo su endotelio cubierta está totalmente intacta. ¿Qué sucede? Todo ateroma disminuye la luz. Cuando tú disminuyes la luz, das menor aporte. ¿El corazón puede soportar esa menor perfusión? Sí. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a desarrollar un ejercicio intenso, donde vas a requerir
mayor aporte sanguíneo en el corazón, entre otros órganos. Centrémonos ahora en el corazón. Como tú tienes un ateroma, no deja que ese flujo aumente como lo que se requiere para ese ejercicio que estás haciendo. Cuando tú pasas por periodos de estrés, ¿sí? Estas dos son las causas importantes que llevan a que una placa estable, un ateroma tipo placa estable, sumado a esta condición, genere pues lo siguiente: un aumento en la contractibilidad del corazón, en el caso del estrés, liberación de adrenalina o catecolaminas, que llevan a un inotropismo positivo, aumento de la contractibilidad, y a una frecuencia aumentada del mismo, el corazón late, en palabras sencillas, más rápido y más fuerte. Esto, ¿qué hace? Que la fibra muscular cardíaca requiera mayor oxígeno. Por ende decimos que la demanda de oxígeno está aumentando. Un corazón que late más rápido y que bombea más fuerte requiere más oxígeno, demanda más oxígeno. Pero cuando la frecuencia cardíaca en el ciclo cardíaco aumenta, significa que el tiempo de cada ciclo ha disminuido. En forma práctica, un ciclo cardíaco tiene sístole y diástole. Aproximadamente, la diástole dura el doble de tiempo que la sístole en cada ciclo cardíaco. A medida que aumentamos la frecuencia cardíaca, la diástole empieza a durar cada vez menos. Incluso a veces con frecuencias cardíacas mayores a 150 o cercanas a 200, la diástole termina por ser o durar menor tiempo que la sístole. Esto lleva a que todo aumento de la frecuencia cardíaca disminuya el tiempo de diástole. ¿Se entiende ello, chicos? Al disminuir el tiempo de diástole, recordemos un poco de fisiología. ¿En qué momento del ciclo cardíaco el corazón se perfunde? ¿En qué momento el corazón se llena de sangre o llega el oxígeno al miocardio? En el momento de la diástole. ¿Recuerdas cuando en fisio te dijeron el corazón se perfunde o se irriga en diástole? ¿Qué pasa si estoy disminuyendo el tiempo de diástole? Estoy disminuyendo el suministro de oxígeno al tejido cardíaco. Estas dos situaciones de un aumento de la demanda y de un suministro disminuido me llevan a un desequilibrio entre la demanda y oferta. Alguno de ustedes en este momento se preguntará, pero Doc, cuando yo hago ejercicio, aumenta mi latido del corazón, aumenta el late más fuerte, entonces aumenta la demanda del oxígeno. Y como late más rápido, disminuye la diástole, disminuye el suministro de oxígeno. Entonces, en mí, ese aumento de la demanda y disminución del suministro de oxígeno generaría el desequilibrio y entonces mi corazón, cada vez que hago ejercicio, entra en isquemia cardíaca. La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque estamos pasando o basando este ejemplo en una persona que ya tiene de fondo un ateroma tipo placa estable. Es decir, que ya tiene una luz disminuida. En una persona normal, la luz más la pequeña vasodilatación que existe de las arterias coronarias hacen que ese flujo aumente, por ende que se cubra el requerimiento. Pero como tienes un ateroma, tienes una pseudo obstrucción aquí, una disminución de la luz, no vas a poder compensar el requerimiento. Por ende, aquí sí va a existir un desequilibrio entre la demanda y oferta de oxígeno. Ahora hablemos del otro caso. ¿Qué sucede cuando tenemos una placa inestable? Toda placa inestable, exposición del colágeno porque tiene un endotelio erosionado y finalmente lleva a formación de trombo. Un ateroma tipo placa inestable es trombogénico. Se va a formar trombo, muchachos. Y ese trombo puede que se forme y a los minutos se destruya porque tú tienes factores interiormente en los vasos sanguíneos, en la sangre, factores antitrombóticos, que un trombo formado en la luz lo podrían destruir. Entonces sucede que este trombo se puede presentar bajo tres escenarios. Un trombo que se forma y rápidamente se descompone, llamado trombo lábil. Un trombo que se forma, pero así como se va formando, se va destruyendo, de tal manera que tenemos como si fuera una foto de un trombo a la mitad, ¿no? Un trombo a medias. No porque no esté sucediendo nada, sino porque se está formando y a la misma par se está destruyendo. Pero hay presencia de cierta obstrucción que no tapa toda la luz.
Por eso le llamamos trombo no oclusivo, o también llamado trombo parcial. Y que se formó por completo, no sirvieron los mecanismos antitrombóticos, o más fue la formación del trombo, que se obstruyó por completo, trombo oclusivo. ¿Se entiende estos tres tipos de escenario? Espero que sí. Bajo el escenario de que se forma un trombo y por un momento, por un periodo, hay un corte del suministro del oxígeno al tejido, vamos a decir que esa isquemia que se origina es una isquemia transitoria o una isquemia momentánea, una isquemia que rápidamente se resuelve, ¿sí? Cuando digo rápidamente no me refiero a segundos, me refiero a minutos, incluso horas. ¿Bien? En el caso de los trombos no oclusivos, va a depender del grado del tamaño que tenga el trombo, ¿no? No es lo mismo un trombo que ocluye la luz al 50%, al 70%, al 85%, ¿sí? Aquí, básicamente, la oclusión tiene que ser entre el 70 y el 90%. Un trombo que ocluye menos del 70% no entra dentro de esta categoría, ¿sí? O cuando la luz, mejor dicho, la luz de un vaso sanguíneo no está obstruida más del 70%, no va a dar clínica. Por eso es que no entra en esta categoría. Solamente trombos de tipo no totales o parciales, llamados también no oclusivos, que tengan una oclusión del 70 al 90%. Doc, ¿cuándo se llamará oclusivo? Se llamará oclusivo cuando sea total, pero total no es el 100%, no. A efectos fisiopatológicos, totales ya desde más del 90% de obstrucción luminal. Todo trombo mayor, con una obstrucción mayor al 90%, se llamará trombo oclusivo. O actuará, da igual, que sea 90, 95, 100, da igual, es lo mismo fisiopatológicamente. ¿Y qué te lleva a cualquiera de estos trombos? Sea momentáneamente o ya de forma crónica, te lleva a una disminución del suministro de oxígeno y por ende a una isquemia del tejido cardíaco. Chicos, cuando a un tejido, el que sea, le disminuyes el flujo sanguíneo o su perfusión, ¿el proceso de isquemia es sinónimo de muerte celular? La respuesta es no. Cuando yo a un tejido le quito el oxígeno o le disminuyo la concentración de oxígeno por su perfusión disminuida, hay mecanismos celulares que permiten que la célula resista esta isquemia. Si la isquemia es leve, la alteración no va a ser más que un cosquilleo, llamémoslo así. Si la isquemia es moderada o hablamos de una isquemia severa, otras serán las situaciones. Entonces, recuerda que una célula también tiene mecanismos intracelulares para soportar la hipoxia, no por siempre, por un determinado tiempo, de tal manera que estos mecanismos se pueden ir agotando poco a poco. Cuando una célula, escúchame bien, y esto incluye a la célula cardíaca, cuando una célula le quitas el suministro, le disminuyes la cantidad de oxígeno, activa los mecanismos que te mencioné y poco a poco los agota. De tal manera que si termina por agotar sus últimos mecanismos, que son mecanismos a nivel de mitocondria, las mitocondrias son las que pierden la capacidad oxidativa. Y al perder esa capacidad, la mitocondria se daña. Y ahí hay un problema. Cuando una célula daña su mitocondria, recordarás patología, libera algunas proteínas al citoplasma. Y esas proteínas son proapoptóticas, es decir, empiezan una cascada, un mecanismo intracelular que lleva a la muerte de esta. Por ende, vamos a decir que la isquemia cardíaca va a evolucionar según el tiempo o el grado de obstrucción o el grado de disminución de suministro de oxígeno. Esta isquemia en un primer momento también se ubica anatómicamente. La isquemia que empieza a afectar en primer lugar es una isquemia subendocárdica. Cuando un vaso coronario sufre isquemia o disminución de flujo, el primero en sufrir son las células que están hacia la cavidad ventricular, ¿sí? Debajo del endocardio. Primero, entonces, hay una alteración, una isquemia subendocárdica.
Posteriormente, poco a poco, los cardiomiocitos van a ir sufriendo esta disminución de oxígeno a medida que nos alejamos o nos volvemos más periféricos. De tal manera que ahora la isquemia pasa a ser transmural. Pero ojo, chicos, hasta aquí solo es isquemia, disminución de la perfusión. No hay muerte de células. Las células hasta aquí están soportando, activando los mecanismos para resistir, para originar a energía, ATP, sin necesidad del oxígeno. Es decir, las rutas metabólicas anaeróbicas. ¿Bien? En algún momento se acabará esos recursos, se lesionará la mitocondria y por ende hablamos de que la célula está dañada. Hay una lesión miocárdica. La célula todavía no muere, pero ya está lesionada y difícilmente va a poder recuperarse. Toda célula lesionada, por lo general, cuando se trata de una lesión a causa de oxígeno, termina por morir. ¿Sí? Termina por morir, o sea, hacer necrosis. Apoptosis o necrosis, ¿bien? Dependiendo del grado de justamente de esta disminución de oxígeno. Por ende, la isquemia subendocárdica o isquemia transmural la vamos a clasificar dentro de un tipo de lesión que daña el miocardio. Quito la palabra lesión para no confundirte, discúlpenme por eso, está mal utilizada aquí la palabra lesión. Un tipo de alteración que perjudica el miocardio, pero es una alteración que si se reperfunde el miocardio, este va a poder recuperar su función normal. Por eso se llama un miocardio viable. ¿Sí? Se recupera la función miocárdica si es que vuelve el flujo sanguíneo. En cambio, cuando la célula ya perdió el control de la mitocondria y ya no tiene estos mecanismos oxidativos, cuando se reperfunde, más bien esa reperfusión va a originar que la célula se muera más rápido. Entonces, cuando una célula ya está lesionada, se dice miocardio no viable, ¿sí? No viable. ¿Por qué? Porque por lo que sea porque no recuperaste nunca la irrigación, murió, o porque recuperaste la irrigación y ese oxígeno la mató porque ella ha perdido la capacidad de controlar al oxígeno. Recuerda que el oxígeno también es nocivo, genera radicales libres, y entonces mata a la célula. ¿Bien? Recuerda, la reperfusión en una célula que ya está lesionada la termina por matar. Esta necrosis, muertes de células, lo hemos visto en la diapositiva conmigo en la clase de insuficiencia cardíaca. Revisa el mecanismo fisiopatológico, hay una partecita donde te hablo que la necrosis por infarto de miocardio lleva a una disminución de la contractibilidad porque células musculares se han perdido. Esta disminución de la contractibilidad a una disfunción sistólica y esta a su vez a una insuficiencia cardíaca. No es la única consecuencia de una necrosis del tejido cardíaco. No es la única, pero es la principal, la más frecuente. Ahora, ¿existen otras causas de isquemia? Sí, pero antes de hablar de esas otras causas, quiero que esto se consolide. Lo que hemos discutido son la forma como el ateroma, sea tipo placa estable o sea tipo placa inestable, genera pues este desequilibrio, posterior isquemia. La cardiopatía isquémica, como principal causa, tiene a la ateroesclerosis bajo estas dos formas. Sin embargo, existen otras causas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué pasa si el vaso coronario se contrae? El corazón necesita más oxígeno, pero en vez de dilatarse se contrae. Sucede un vasoespasmo coronario patológico. Algunos le llaman angina de Prinzmetal, que no son sinónimos absolutos. ¿Ah? Un tipo de vasoespasmo coronario con bases genéticas y asociado al consumo excesivo de cocaína, de alcohol, de tabaco, incluso de antimigrañosos, es la angina de Prinzmetal. No son sinónimos. Es un ejemplo de vasoespasmo coronario. ¿Bien? Otra causa, que haya una oclusión del vaso coronario, pero esta vez por un émbolo, es decir, no se formó aquí ese trombo, sino fue un trombo que se formó en otro lugar, un coágulo que se formó en otro lugar y que se ha roto de ese lugar, se ha formado un émbolo, una partecita, y ha llegado aquí. Ahora, ¿dónde tendría que formarse el coágulo? Pregunta, para que exista un émbolo coronario. Solamente es un lugar, chicos.
El trombo se tiene que formar en la válvula aórtica, hacia la cara interna de la válvula o de la valva aórtica, ¿sí? En el lugar llamado los senos de Valsalva. Un poco de anatomía revisa al respecto. Es el único lugar en el cual la formación de un trombo, destruir parte de él, podría embolizar hacia una arteria coronaria. Ahora, una estructura oclusiva no solamente puede ser un trombo de tipo plaquetario, sino también puede ser una oclusión de una colonia de bacterias, un cúmulo de bacterias. Cuando tú tienes una endocarditis, formas justamente estos cúmulos de bacterias en la válvula. ¿Qué pasa si se parte una pequeña porción de ello, un émbolo de bacterias, y va y obstruye una arteria o un vaso coronario? Estaríamos hablando de un embolismo coronario producto de un émbolo por endocarditis o endocarditis valvular aórtica, ¿sí? Doc, entonces solamente son las dos causas, por lo que entiendo. Un émbolo por una endocarditis, que tiene que ser obviamente de la aorta, o un trombo que se origina en una válvula. Ahora, ¿qué tanta facilidad hay de originar un trombo en la válvula aórtica hacia los senos de Valsalva? La respuesta es muy, muy difícil, casi imposible. Pero ¿sabes dónde pasa? Cuando esa válvula es artificial. Si tienes un paciente que le han hecho una valvuloplastía y le han colocado una válvula artificial o un trasplante de válvula, y esa válvula es una válvula artificial, no natural, esa válvula sí tiene gran riesgo de poder formar trombos, ¿correcto? Otra cosa, de que la disminución de la luz esté dada porque los vasos, la pared del vaso coronario esté con un proceso de inflamación. Lógico, ¿no? Una inflamación lleva a edema. Entonces, ¿cómo se llama la inflamación de los vasos sanguíneos? Vasculitis, un conjunto de enfermedades que terminan por inflamar y edematizar las túnicas del vaso sanguíneo, por ende disminuir la luz, ¿sí? Vasculitis, una arteritis, por ejemplo, del Takayasu, o cualquier vasculitis que tienda a lesionar las arterias coronarias. La misma anemia. Doc, ¿cómo una anemia puede ser causa de isquemia cardíaca? Obviamente estamos hablando de parámetros de hemoglobina inferiores a 8.5, ¿sí? Estamos hablando ya de una anemia considerable. ¿Por qué? Recuerda que la anemia, en términos sencillos, es disminución de hemoglobina, ¿verdad? Valores de hemoglobina bajos. ¿La hemoglobina para qué sirve? Para transportar oxígeno. Es el vehículo que lleva el oxígeno a todo el tejido. Si tú tienes pocos de esos vehículos, poco oxígeno podrá llegar al tejido. El corazón tendrá que bombear más rápido. Entonces, una persona con una anemia considerable tiene taquicardia de por sí. Taquicardia es aumento de la frecuencia, disminución de la diástole, por ende, disminución del suministro de oxígeno, del tiempo en el cual el corazón se oxigena. Y súmale a eso de que ya tienes deficiencia en los transportadores de oxígeno, eso se junta y da una isquemia. Por último, ¿qué pasa si algo presiona de fuera hacia adentro a una arteria coronaria? Es el caso de esto, mira. Mira el gráfico. Normalmente las arterias coronarias, si este es el epicardio, esta estructura, el epitelio del epicardio, las arterias coronarias son subepicárdicas, están entre el epicardio y el miocardio. Eso es lo normal. Pero si por alguna alteración congénita la arteria coronaria está inmersa dentro del tejido miocárdico, de esta manera, porque por encima pasa miocardio, así, estos se llaman puentes miocárdicos. Es como si la arteria coronaria se haya introducido en uno de sus tramos hacia el miocardio y luego salga nuevamente. ¿Qué sucede? Como esto es miocardio lo que está cubriendo, esto se llama puente miocárdico. Cuando el corazón se contrae, ese puente ajusta como un cinturón, porque también se contrae y al ajustar disminuye el flujo sanguíneo y hay una isquemia subsecuente. ¿Bien, chicos? Toda la fisiopatología de la cardiopatía isquémica explicada. Ahora clasifiquemos. Recuerda esto, ¿ya? La clasificación principalmente va por esta etiología. ¿Sí? Por aquí va la clasificación que se maneja. Veamos. Clasificación.
La cardiopatía isquémica, conocida también como enfermedad coronaria, algunos les llaman arteriopatía coronaria, tiene diferentes nombres. La vamos a clasificar en un primer momento como sintomática o asintomática. Doc, síntomas isquemio, ¿qué hace aquí? Guarda. Solamente estoy incluyendo ese término porque me ayuda a que tú entiendas lo que fisiopatológicamente explico ahora. Es isquemia, disminución del riego sanguíneo, del flujo sanguíneo en un lugar. En este caso, el corazón. Hay mecanismos que te expliqué, mecanismos que pueden soportar la isquemia. Si la isquemia es muy leve, como te dije, hace como cosquillas, de tal manera que hay mecanismos compensatorios que ajustan ese pequeño desequilibrio entre la demanda y oferta de oxígeno. Por ende, no va a pasar casi nada. Es decir, la célula va a estar happy. Happy del todo no, va a estar un poco molesta, pero la persona va a estar asintomática, porque los mecanismos soportan ese desequilibrio o ajustan el desequilibrio. Eso es una cardiopatía isquémica asintomática. Cuando ya da síntomas es porque el desequilibrio aumentó o ya los mecanismos no lo llegan a compensarlo. Cuando existe ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, vamos a tener las dos primeras entidades de cardiopatía isquémica, que son la angina estable y el síndrome coronario agudo. ¿Sí? Angina estable y síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo se va a originar cuando hay una obstrucción mayor al 70% y que esta obstrucción lleva a una isquemia y esta isquemia es aguda y repentina y se da en reposo mayormente. Lo que no sucede con la angina estable, que jamás se da en reposo. Ambas son isquemias, pero una no se da nunca en reposo y otra sí se puede dar en reposo. ¿Qué quiere decir? Veamos aquí. Regresa, simplemente eso para que me entiendas esas dos. Estamos hablando de este lado. ¿Qué sucede con una placa estable, un ateroma con tipo placa estable? Tiene que haber un desencadenante, que puede ser el estrés o ejercicio físico. Y este desencadenante es el que originará la isquemia. Si yo quito el desencadenante, este ateroma no te origina isquemia. Por ende, esta es la explicación fisiopatológica de una angina estable. Se da cuando hay una actividad física o un estrés físico o mental que lleve a desencadenar justamente esta obstrucción. Y que con el reposo, al irse esto, deja de existir la isquemia. ¿Bien? Por el otro lado, todo lo que no sea ello se clasificará dentro del síndrome coronario agudo. Todo lo que en la fisiopatología hemos visto que no sea lo que he marcado ahora, será síndrome coronario agudo. Aquí lo vamos a clasificar en angina inestable y infarto agudo del miocardio o IMA. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay isquemia. Isquemia que puede lesionar al miocardio o una isquemia que no lesiona al miocardio. Cuando hablo de lesión significa que ya la célula va a morir, o sea, va a haber una posterior necrosis. Entonces, el IMA ya es una lesión miocárdica. En la angina no. Como en la angina inestable la isquemia no lleva a lesión, la angina inestable generará miocardios viables. Y como las células no mueren, sino las células están sufriendo, mas no han muerto, ni tampoco están lesionadas del todo, su contenido citoplasmático no se libera porque no han explotado, no han hecho necrosis. Por ende, los marcadores de lesión miocárdica no estarán presentes. ¿Qué es esto, Doc? Explíqueme un poco. Cuando hay una lesión miocárdica, la lesión lleva a que la célula muera. Muere por necrosis o apoptosis, cual sea el caso, la célula muere. Se libera el contenido, más aún con la necrosis. Troponinas del interior de la célula muscular se liberan al líquido intersticial. Esta presencia también difunde hacia el líquido vascular. Y si tú sacas una muestra sanguínea en ese paciente, vas a ver la presencia de troponinas miocárdicas, que no deberían estar en la sangre.
¿Cuál es la explicación? Que la célula haya explotado, que haya muerto. Cuando entonces no existan biomarcadores de lesión miocárdica, le llamaremos angina inestable. Si es que lo existe, se llamará IMA. Ahora, hasta aquí queda la fisiopatología, sino que para que simplemente explicar lo otro. Un IMA, una lesión miocárdica, también se puede ver o registrar el grado de la lesión que se haya dado por la alteración que ha habido en el EKG o en el electrocardiograma. Cuando la lesión es considerable, eleva al segmento ST. Por eso decimos que es un IMA ST elevado. En cambio, cuando la lesión no es considerable, es un IMA ST no elevado. Mejor dicho, una es más grave que la otra. ¿Sí? Entonces, los IMAs se clasifican ST no elevado o ST elevado. Ahora, dependiendo del grado de necrosis que tenga un IMA, se clasificarán en IMA tipo Q o con onda Q y IMA no Q, ¿sí? Entonces, esas clasificaciones que vas a ver en clínica, de IMA Q, IMA no Q, IMA ST elevado, IMA ST no elevado, ya son situación de clasificación de una patología por un parámetro que es el parámetro electrocardiográfico. En todas va a haber lesión miocárdica, pero va a depender en qué devenga esa lesión, si más en necrosis o más en disfunción, o en qué lugar esté y cuánto tejido se haya perjudicado, ¿sí? ¿Qué zona se ha perjudicado? ¿La zona de conducción? ¿La zona simplemente de muscular? Entonces, de todo ello depende estas manifestaciones en el EKG. Veamos la definición. Cardiopatía isquémica, que es el tema con el que hemos empezado, el título de la clase. Una cardiopatía isquémica, ¿qué es? Una enfermedad debido al estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias. ¿Listo? Estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias. Más comúnmente este estrechamiento, ¿por qué se da? Por un ateroma, debido a la ateroesclerosis. ¿Qué provoca este estrechamiento? Provoca isquemia. Y esta isquemia resulta en una falta de coincidencia entre el suministro de oxígeno y la demanda. Un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y la demanda, que puede ser corregida. Esto es importante, que puede ser corregida. Ojo, no estoy hablando de intervención médica, sino que la misma célula corrige este desequilibrio. Cuando coloco que puede ser corregida, entonces estoy enmarcando a la asintomática dentro de la definición. Porque si no coloco esto, solamente estaría hablando de todo esto, que es ya una isquemia no ajustada o un desequilibrio evidente. ¿Bien? Infarto miocárdico. Infarto miocárdico, que es la correcta forma como nombrarlo, porque infarto agudo en miocardio es como que redundar. Un infarto miocárdico ya es una entidad aguda. Entonces, una lesión, ¿qué es? Una lesión miocárdica aguda causada por una isquemia. Obviamente estamos dentro de todo esto, ¿no? Que es isquemia. Esa isquemia, más comúnmente causada por enfermedad aterotrombótica, ¿sí? Presencia de ateromas, presencia de algún tipo de trombo. ¿De qué tipo de arterias? De las arterias coronarias. Cuando la causa o la etiología del infarto miocárdico es un ateroma o un trombo, entonces le llamaremos infarto miocárdico tipo 1. Cuando sea otra causa, le llamaremos infarto miocárdico tipo 2. ¿Bien? ¿Y qué es el síndrome coronario agudo? Un síndrome coronario agudo lo vamos a definir como un término utilizado para referirse a las enfermedades causadas por un bloqueo repentino del riego sanguíneo del corazón que lleva a una isquemia miocárdica aguda, cuya clínica no cede al reposo, porque esa es la principal diferencia con la angina estable, cuya clínica no cede con el paciente, o sea, si el paciente reposa, deja de hacer ejercicio, sigue esta clínica de dolor precordial, la clínica de activación del sistema parasimpático y simpático, todo lo que en semiología y medicina interna vamos a ver como cuadro clínico del síndrome coronario agudo.